Temas 6, 7 y 8, leyendo. La defensa de la soberanía, Benito Juárez. Ante el contexto nacional de pugnas internas, fue relativamente sencillo para Francia imponer un proyecto monárquico en México, que se concretó en la figura de Maximiliano de Habsburgo. Una vez instaurado el imperio, Maximiliano demostró su preferencia por las políticas liberales. Fue tolerante con la libertad de culto, promovió legislaciones que estipulaban que la jornada de trabajo sería de 10 horas como máximo, suspendió las deudas mayores a 10 pesos y promovió la construcción del ferrocarril México-Veracruz, que facilitó el comercio. Sin embargo, el apoyo económico de Francia hacia la monarquía pronto cesó. Crecía el rumor de que Napoleón retiraría sus tropas de México. El problema financiero y la falta de apoyo militar anunciaba el derrumbe del imperio. Mientras tanto, al norte del país, Benito Juárez se negaba a proclamarse derrotado, aun cuando Jesús González Ortega, ministro de la Suprema Corte de Justicia, le exigiera entregar la presidencia. Los liberales subsistían en guerrillas, que se transformaron en fuertes ejércitos gracias a un préstamo que obtuvieron de Estados Unidos en 1865. Ante tales circunstancias, Maximiliano se convenció que debía abdicar, pero sus ministros le negaron esa posibilidad. Su esposa Carlota viajó a Europa para solicitar apoyo, pero nadie atendió sus ruegos. Esta situación provocó su locura. El ejército liberal continuó con éxito su avance al centro del país. Maximiliano se refugió en Querétaro. Los liberales, encabezados por Benito Juárez, derrumbaron el imperio. Maximiliano fue fusilado en el Cerro de las Campanas el 19 de junio de 1867. Tras el triunfo liberal, Juárez volvió a Ciudad de México. Este acto significó la anulación del imperio y el triunfo de la defensa de la soberanía mexicana, y con ello la restitución del proyecto político de los liberales, la República Federal. La restauración de la República, aspectos económicos, políticos y sociales. La restauración de la República Federal significó el fin al conflicto entre conservadores y liberales con el triunfo de estos últimos. El siguiente paso era constituir las bases económicas y políticas de un Estado que diera unidad a un país heterogéneo. Desde que México se convirtió en un país independiente, la población había pasado por años de lucha, lo que había provocado que existiera una escasa población concentrada principalmente en el sur y centro del país. La igualdad que había prometido la lucha de independencia no sucedió. La mayor parte de la población vivía aún en la miseria. Además, el desorden del país por los años de lucha se veía acompañado de una alta improductividad provocada por el abandono de minas y haciendas. Aunado a esto, los caminos eran inseguros, provocando una complicada situación económica. La recomposición era una ardua tarea para la nueva república. Se puso énfasis en consolidar los procesos de secularización de la sociedad. En el periodo de restauración de la república, la educación jugó un papel importante como un instrumento que podía residir la honda fractura generada por la guerra. Por este motivo se fundó la Escuela Nacional Preparatoria, que adoptó el modelo positivista para combatir el modelo tradicional y sustituir las explicaciones religiosas por las científicas, bajo el tema orden y progreso. Las escuelas de enseñanza elemental se triplicaron y se puso énfasis en castellizar a la población indígena. La educación era un elemento esencial para hacer florecer el nacionalismo. Los republicanos aspiraban a la paz para dar paso al desarrollo del orden y progreso. Gobiernos liberales, Benito Juárez y Lerdo de Tejada. Una vez que cayó el imperio, Benito Juárez preparó las elecciones, en las que competiría con dos liberales más, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, ese último un héroe militar destacado por su participación en la lucha de Maximiliano de Habsburgo. La contienda electoral fue ganada por Juárez, lo que generó un gran descontento entre sus enemigos políticos que cuestionaban su reelección. Sus enemigos se multiplicaron cuando promovió la restauración del Senado. Juárez impulsó un gabinete de civiles. Los militares que asumían la victoria sobre el imperio de Maximiliano se sintieron provocados, en especial uno de ellos, Porfirio Díaz. Por otro lado, un interés primordial de Juárez era impulsar la deteriorada economía mexicana. Una de sus medidas fue imponer el orden de la hacienda y limitar el presupuesto al ejército para reducir el gasto público. En 1871, Benito Juárez se reelige. Sin embargo, en esta ocasión Porfirio Díaz no se resigna y se pronuncia contra la reelección a través del Plan de la Noria, promulgado el 8 de noviembre. Los juaristas lograron contener el movimiento y Juárez llegó a la presidencia, pero su frágil salud hizo que muriera el 18 de julio de 1872. Lerdo de Tejada, presidente de la Suprema Corte de Justicia, asumió el poder ejecutivo. Enseguida convocó a elecciones y ganó, dándole continuidad a las políticas de Juárez. Entre los logros de Lerdo de Tejada
está dotar de carácter constituciones a las leyes de reforma, lo que daba una clara muestra de la tendencia hacia la secularización de la vida del país. Las aspiraciones de Porfirio Díaz a la presidencia no esperaron hasta que se realizaran las siguientes elecciones y nuevamente se pronunció en contra del gobierno. Desde Tuxtepec acusó a Lerdo de Tejada de violar la Constitución. En las siguientes elecciones presidenciales, Lerdo de Tejada venció a Porfirio Díaz y continuó en el poder. José María Iglesias, un juarista, escritor y político mexicano que se había destacado por su participación en las reformas liberales, declaró que hubo fraude electoral y Porfirio Díaz se sumó a esta proclamación, logrando que Lerdo de Tejada huyera.